Pero cuando uno, hermano, pierde ese primer amor, empieza la decadencia. Por eso tenemos que volver a las primeras obras. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso nos va a llevar, hermano, a estar, digamos, disfrutando de lo que Jesús nos dijo, que Él nos va a dar una vida abundante. Amén. Y la vida abundante es la vida de comunión con Dios. Esa vida de comunión con Dios nos permite vivir la abundancia de las cosas del Señor y poder disfrutar un día a la vez y saber que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Vamos en esta noche a la palabra de Dios, y una palabra que el Señor puso en mi corazón, y voy a pedirle que el Señor ahí pueda guiarme en esta noche. Busque 1 Corintios capítulo 14. Y qué importante, hermano, es que nosotros podamos entender que necesitamos descubrir o debemos tener esa actitud de poder usar los dones espirituales, no solo que van a llevarnos a una renovación constante, porque cuando damos, recibimos. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Gloria a Dios. Sino también la expansión de la obra del Señor tiene que ver con el desarrollo de nuestros dones espirituales. Amén. Cuando vemos que lo primero que hizo Jesús no solo es enseñarle a los discípulos, sino también les dijo: ustedes necesitan una transformación, ¿no? Una transformación de su mente. Recuerden que eran miedosos, incrédulos, competían, tenían rivalidades, eran, digamos, personas comunes como nosotros, pero Jesús dijo: ustedes necesitan ser transformados. Y la transformación y la expansión de los dones espirituales tiene que ver con ser llenos de Dios. Diga conmigo, ser llenos de Dios. Cuando nosotros buscamos llenarnos de Dios, empiezan a fluir los dones espirituales. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los dones naturales, dice la Biblia, que Dios dio dones a todos los hombres. Diga conmigo, a todos. A los creyentes y a los incrédulos. Todos, Dios le dio dones a todos. Pero los dones espirituales vienen cuando yo busco la llenura del Espíritu. Diga conmigo, cuando yo busco la llenura del Espíritu. No voy a poder experimentar los dones espirituales que Dios me dio si yo no tengo una búsqueda profunda de la presencia de Dios. Entonces Jesús dijo: bueno, vayan al aposento alto, y ahí en el aposento alto iban a recibir del Espíritu, y el Espíritu Santo los llenó de tal manera que empezaron a hablar idiomas. Amén. Idiomas, de diferentes idiomas dados por el Espíritu, idiomas que eran conocidos, pero que ellos no le aprendieron de una maestra de idiomas, sino que fueron, al ser llenos de Dios, empezaron a tener ese bautismo del Espíritu, que una de las manifestaciones es hablar en nuevas lenguas, hablar en nuevos idiomas. ¿Cuántos pueden comprender esto? Amén. Era una obra sobrenatural, porque eran personas, cuando lo escuchaban hablar, muchos se asombraban porque veían con la autoridad que hablaban y con la gracia que hablaban, y decían: pero estas personas eran personas sencillas, eran personas comunes, ¿no? ¿Cómo pueden hablar de esa manera? ¿Cómo pueden testificar de esa manera? Y aún, ¿cómo pueden hablar esos idiomas? Porque ellos obedecieron a Jesús, digamos, reuniéndose en el aposento alto, y empezaron a orar, y empezaron a orar, y empezaron a orar. Y dice que estaban constantemente orando hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Amén. Y siempre, digamos, desde que yo tengo uso razón, la iglesia cristiana, sobre todo la pentecostal, digamos, así como los apóstoles enseguida buscaban que las personas sean llenas del Espíritu, y esa llenura se manifestaba algunas veces por hablar en lenguas. Eso es lo que hizo Jesús con ellos. Luego Pedro hizo lo mismo. Cuando llegaba a creyentes nuevos, la importancia, digamos, fundamental eran que fueran llenos del Espíritu y hablaran nuevas lenguas y profetizaban. Digamos que cada nuevo convertido, para ser transformado, para ser cambiado en su mente, para ser inyectado en la presencia de Dios y desarrollando su ministerio, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto entienden esto? Aún el apóstol Pablo, que era un hombre, un psicópata, un religioso que se conocía 603 leyes ceremoniales, ayunaba, diezmaba, pero era carnal, estaba endemoniado, y cuando él tuvo ese encuentro con Dios,
Dios, Ananías oró por él y fue lleno del Espíritu Santo. Y luego Pedro, cuando empezó a predicar también, dice, es necesario que ustedes se arrepientan y que también reciban el don del Espíritu Santo. Y luego cuando Pablo fue transformado por el Espíritu, dice que enseguida empezó a predicar, empezó a predicar de Cristo. Y donde encontraba creyentes nuevos, se preocupaba por si habían recibido el bautismo de fuego, por si habían recibido la llenura del Espíritu que se manifestaba en hablar en lenguas. ¿Cuánto entienden esto? Y podemos ver que toda la iglesia que empezó a crecer y a multiplicarse tenía que ver con que el nuevo convertido sea bautizado en agua para arrepentimiento, pero luego fuera lleno del Espíritu y empezara a hablar nuevas lenguas y se manifestaran los dones espirituales para la expansión de la iglesia. ¿Cuánto entienden esto? Hermanos, si nosotros no descubrimos y no buscamos los dones espirituales, la iglesia no va a crecer, no se va a multiplicar, no se van a levantar mujeres y hombres de Dios que prediquen, que enseñen, que evangelicen, que adoren y que la obra de Dios se extienda si nosotros no entendemos que necesitamos esos dones espirituales. ¿Cuánto entienden esto? Si no, queda todo en el plano natural, queda todo en el plano de la costumbre, del entendimiento, del razonamiento, pero las cosas del Espíritu dice que se han de discernir espiritualmente. Por eso dice la Biblia que el hombre natural, el hombre que no tuvo una transformación espiritual, que no experimentó la llenura del Espíritu, que no experimentó la presencia de Dios, no entiende las cosas que son espirituales. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, al no entender, tampoco crece, porque dice que a los que han alcanzado madurez se les revela las cosas que son del Espíritu. Amén. Las personas que empiezan a buscar a Dios, que empiezan a orar, que empiezan a adorar, a cantar, a participar en la búsqueda, en la adoración, abriendo su boca, orando, adorando, entran en una dimensión que en un momento el Espíritu Santo los va a llenar. ¿Cuánto entienden esto? Pero si yo llego a la iglesia, no canto, no oro, no leo la Biblia en mi casa, no busco la llenura del Espíritu Santo, diga conmigo, no va a pasar nada, no va a pasar naranja. Me voy a convertir en un religioso que voy a venir cuando tengo ganas a reunirme con mis hermanos, o cuando está lindo el día, o cuando estoy de ánimo. Pero si yo estoy lleno del Espíritu, yo voy a tener un hambre espiritual, diga conmigo, un hambre espiritual, para poder crecer y conocer más al Espíritu Santo, que es una persona que vive en nosotros, pero que muchas personas en las iglesias cristianas no lo conocen. ¿Cuál es la prueba? Una de las pruebas, hermano, que podemos ver en este tiempo, muchos eventos, podemos ver, digamos, muchas cosas, como sería un marketing, pero cuando usted entra a las iglesias, ve pocas personas que están llenas del Espíritu. Cuando nosotros nos convertimos, era normal que usted entraba a una iglesia y las personas empezaban a adorar en el Espíritu, a cantar en el Espíritu, a profetizar en el Espíritu y a hablar en lengua en el Espíritu. ¿Cuánto entienden esto? Diga conmigo, era normal. Pero algo está pasando en este tiempo. Algo está pasando. Nos quedamos con un momentito y no tenemos esa profundidad de búsqueda, ¿no? Había alabanzas que hablaba de tener hambre de Dios. Tengo hambre de ti, necesito tu toque. Muchas alabanzas enfocadas a buscar la presencia de Dios, pero en estos últimos años se ha reemplazado los espectáculos, lo externo, digamos, luces, y que no está mal. Pero hermanos, si nosotros no buscamos las cosas que son del Espíritu, no habrá realmente una expansión del reino de Dios, no habrá un renuevo en hombres y mujeres que reciban el legado. ¿Cuál es el legado? Los que vienen atrás nuestro. ¿Cuánto entienden esto? Si no hay gente que busque la presencia de Dios y que experimente el poder del Espíritu, cualquier cosa terrenal será más importante que las cosas de Dios. ¿Cuánto puede entender esto? Cosa terrenal puede ser un deporte, que no está mal, puede ser un buen trabajo, que no está mal, puede ser tus proyectos personales, que no está mal, pero Dios quedará en segundo plano. Pero cuando hay una entrega y una búsqueda profunda, cuando uno entra en una dimensión del Espíritu, dice que cosas que ojo no vio y oído yo, Dios la ha preparado
a los que le aman. ¿Y cómo conocer la mente de Dios? ¿Cómo conocer el corazón de Dios? Sino por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos entender que uno de los dones que Dios da es el hablar idioma, un idioma donde hablamos con Dios en el Espíritu, pero muchas veces cantamos en el Espíritu y vamos siendo renovados y vamos siendo fortalecidos para permanecer fieles al Señor en donde Dios nos ponga. ¿Cuántos dicen amén? Vemos en este tiempo inestabilidad en las personas. Uno habla con los jefes de fábrica o lo que está pasando. La gente, aún los jefes personales, dicen, bueno, las personas duran poco tiempo, están 2 o 3 meses en el trabajo y no van. Si hace frío no van, si están cansados no van. Vemos como una inestabilidad en el mundo secular. ¿Cuántos pueden entender esto? Aún cuando una fábrica acá muy cerca buscaba empleados, vemos que las personas no tienen estabilidad, porque también en la iglesia, para tener estabilidad, para tener espiritualidad y para la iglesia multiplicarse y levantarse a nuevos ministerios, necesitamos nosotros entrar en la dimensión del Espíritu. ¿Cuántos pueden entender esto? Y eso necesitamos actitud, necesitamos un deseo, ¿no? El otro día estaba con el grupo pequeño y les pregunté, ¿cuántos han sido bautizados por el Espíritu? De todos, uno solo. Y cuando usted va a la iglesia, quizás si yo tengo que hacer una pregunta, ¿cuántos han sido bautizados por el Espíritu? Un bautismo de fuego que en algunos casos se manifiesta por hablar en lenguas. ¿Cuántos pueden entender esto? Pero no en todos los casos, ¿no? Pero igual la llenura del Espíritu se manifiesta en las personas porque tienen el amor de Dios, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, la pureza, la santidad, la entrega, el esfuerzo, la pasión por extender el reino de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Eso viene por la llenura. No viene por venir a la reunión y estar como mirando a alguien lo que hace. No, está cuando la iglesia participa en la oración, cuando la iglesia participa en la búsqueda, cuando la iglesia participa del altar a buscar la llenura del Espíritu, porque de esa manera es cuando vamos a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, debemos procurar los dones espirituales, porque los dones espirituales son para que la iglesia se levante, para que la iglesia se multiplique, para que la iglesia se expanda. Para edificación de la iglesia necesitamos que cada uno de nosotros pueda manifestar los dones espirituales. ¿Cuántos pueden comprender esto? Y veremos, digamos, una multiplicación natural, porque seremos motivados por el Espíritu, seremos guiados por el Espíritu. El Espíritu nos va a llevar a estudiar la Biblia. El Espíritu nos va a llevar a buscar la presencia de Dios. El Espíritu nos va a llevar a testificar a las personas que están en nuestro trabajo, porque no vamos a poder callar, sino que el Espíritu nos va a impulsar a que esas personas reciban salvación. Pero cuando no tenemos esa llenura, podemos estar en un trabajo y parecemos un agente secreto. Nadie se entera que somos cristianos. Porque algunos se avergüenzan, porque algunos tienen una doble vida, porque algunos dicen, no, si hablo esto me van a criticar, se van a burlar. Bienvenido es lo que dijo el Señor. Pero tenemos que testificar, hermano, para que esa sangre de esa gente no venga sobre nosotros y un día nos diga, tuviste años en ese lugar y nunca le hablaste de mí. Se murió, se fue al infierno y nunca le predicaste. Tremendo, hermano, que nos pase eso. Por eso busquemos el momento, seguro, si hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Cuánto dicen? Pastor, ahora voy al trabajo y empiezo a predicar, me echan al otro día. Pero siempre hay un momento para hablar de Cristo. Y cuando estamos llenos del Espíritu, buscamos el momento. Yo era nuevo, recuerdo, no he visto en la iglesia, pero yo a mis compañeros a todos les predicaba. Muchos llegaron a la iglesia de 50 kilómetros, otros en el taller iban todos a la iglesia. No entendía mucho, pero sabía que tenía que hablar de Cristo, porque ellos tenían que vivir lo que yo estaba viviendo con el Espíritu. Cuando nosotros vivimos cosas con el Espíritu, queremos que nuestra familia llegue a Cristo. ¿Cuántos entienden esto? Cuando nosotros vivimos cosas con el Espíritu, queremos que la gente que está tan mal llegue a conocer a Jesús, porque Él no es una religión, Él es real. Lo vivís, lo experimentás, Él te sana, te transforma, te libera, te renueva y te transforma en una nueva persona. Pero la transformación viene por el Espíritu. El apóstol Pablo, un tipo psicópata, un tipo que arrastraba a la gente, no fue transformado por una enseñanza bíblica, que la necesitamos. No fue transformado en una sinagoga, que necesitamos congregarnos. No fue transformado por un evento, fue transformado cuando fue lleno por el Espíritu. ¿Cuánto comprenden esto? No podremos ser transformados en nuestra mente si no buscamos ser llenos
del Espíritu Santo. Amén. Yo le explicaba a los chicos en el grupo pequeño, es como te falta motor, ¿no? Es como cuando usted va, yo les explicaba que tengo un auto que le puse un carburador chiquito para que no gaste combustible, aunque tiene gas. Tenía un carburador 2 bocas, le puse uno, pero ¿qué pasa? Cuando tengo que pasar un auto en la ruta medio fuerte, no me da la nafta. Así conmigo, no me da la nafta, porque el carburador es chiquito y necesita más comida, más combustible para pasar. Lo mismo pasa cuando no tenemos esa llenura. ¿Cuánto entiende? Queremos servir al Señor, queremos permanecer en un servicio, queremos hacer un montón de cosas, pero no nos da la nafta, porque necesitamos ser llenos de la presencia de Dios, porque Él es el que nos da la capacidad, Él es el que nos hace competente, Él es el que nos hace eficaces. Es la gracia de Él que viene sobre nosotros la que nos hace eficientes para servir, permanecer al Señor a pesar de todas las cosas que podamos transitar como cristianos. Y aquí el apóstol Pablo en el capítulo 14, si usted lo tiene por ahí, decirle al que está a tu lado, esto recién empieza. Dice el capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad, dice, los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros y hablo en lenguas, ¿qué os aprovecha si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Y escuche el 12. Así también vosotros, pues, que anheléis, dice, dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Leemos el 12 de vuelta. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Tremendo, ¿no? Que la iglesia, cuando los dones empiezan a manifestar, los dones del Espíritu, la iglesia es bendecida, la iglesia es revitalizada, la iglesia se comienza a multiplicar y la iglesia comienza a ser un portaaviones para que los ministerios salgan. ¿Cuánto puede entender esto? Porque cuando crecemos y maduramos, ya salimos de la casa, ¿no? ¿Vio cuando usted tiene un niño? Cuando es niño, bueno, le da primero la mamadera, después la papilla, después se come todo, en la adolescencia ya, digamos, tiene un buen apetito, después ya tiene cierta edad y después usted ya anhela que se desarrolle, que el día de mañana tenga una familia, un esposo, tenga su casa, su trabajo, sea responsable. Así también pasa con nosotros, llegamos un momento a la iglesia y somos niños espirituales. Tomamos la lechita y tenemos ahí las ñañitas y Dios nos toca y sentimos la presencia y nos abraza. Pero luego ya cuando pasa el tiempo tenemos que empezar a desarrollarnos para tener responsabilidades en cuanto a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Entonces, por eso es necesario que cuando nosotros llegamos a esa madurez por la búsqueda, llegamos a la madurez espiritual diga conmigo, por disciplinas espirituales. Porque oramos, porque leemos la Biblia, porque nos congregamos, porque estamos dispuestos a servir, porque testificamos, porque participamos. Entonces vamos caminando a una maduración y cuando ya maduramos, ya vamos recibiendo otro alimento, un tipo de enseñanza que ya son
que tienen que ver con las cosas del Espíritu. ¿Cuántos pueden entender esto? Primero aprendemos dónde está Génesis, dónde está Apocalipsis, ¿no? Que el número grande, el número chiquito, ¿no? Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco y no entendemos mucho, pero poco a poco se nos va abriendo el entendimiento. Pero eso tiene que ver con una disposición. ¿Cuántos entienden? Si yo no me dispongo a madurar, estaré siendo un niño espiritual y pasaré toda la vida en el plano, diga conmigo, en el plano natural. No voy a entender las cosas del Espíritu. No voy a entender que Dios me puede usar para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar, para enseñar, para discipular. Voy a quedarme siempre ahí comiendo papilla y Dios quiere que maduremos porque Dios mira afuera y ve miles de almas cautivadas por Satanás. Miles de almas que están en ruina espiritual, en miseria espiritual, atados por enfermedades, por maldiciones, por adicciones, por conflictos, por pelea. Y dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero un hijo de Dios tibio se va a manifestar, decir a que está tú le olvidate. Ese se ocupa solamente de las cosas terrenales, tiene una mente natural. No entiende lo que es las cosas del Espíritu, no las disciernes más, no puede adorar en el Espíritu porque no tiene una búsqueda. Entonces, cuando hay una alabanza en una iglesia, en esta guaira, que es un tiempo medio largo, dice, che, ¿cuándo nos vamos? Medio larga la alabanza esta. Porque no adora en el Espíritu, porque no entiende lo que dice, tampoco conoce al quien adora. ¿Cuántos comprenden esto? Pero aquel que conoce a quien adora, abre su boca, canta con pasión. Y en esa pasión la presencia de Dios lo renueva, lo levanta, lo fortalece, porque hay una intención de adorar en espíritu. Pero una persona que es indiferente, que observa todo, que ve quién vino, quién no vino, se va como vino, y así pasan los días, pasan los años, y siempre estamos en una quietud. Pero Dios quiere que nosotros anhelemos los dones espirituales, porque la iglesia lo necesita. Necesita tu don, porque la iglesia se construye como un cuerpo, y dice la Biblia que nos compara a ladrillos, donde vamos edificando el templo del Señor. Más allá de que somos templo del Espíritu, pero cada uno de nosotros tenemos una particularidad, tenemos dones específicos que la iglesia necesita para crecer y para expandir el reino de Dios. Por eso es importante procurar los dones que son para edificación de la iglesia, para alcanzar a Argentina para Cristo, para alcanzar a la ciudad. Y nosotros debemos entender que Dios nos dio esos dones para que nosotros podamos regocijarnos en ver lo que hace Dios a través de tu vida y de mi vida. No hay nada más hermoso, hermano, de que poder contemplar lo que Dios puede hacer con personas que somos imperfectos todavía, pero que la gloria de Dios se manifiesta cuando alguien se dispone a servir al Señor, es decir, Señor, yo te creo. Y cuando vos le creés, las señales te siguen. Amén. Pero sin fe no vamos a recibir nada. Y necesitamos procurar los dones y procurar recibir ese don también, ¿no? Ese don espiritual para hablar con Dios. Porque cuando hablamos con ese don de lenguas espirituales que habla la Biblia, de idiomas que Dios nos da, dice que vamos siendo renovados. ¿Cuántos entienden esto? Dice que debemos orar con el entendimiento y debemos orar con el espíritu. Debemos cantar con el entendimiento y cantar en el espíritu. Pero fíjese qué importante es que las dos cosas son importantes. El proclamar la palabra, el profetizar la palabra, porque profetizamos lo que ha sido profetizado. Amén. Entonces, al proclamar la palabra, la iglesia es levantada, la iglesia es siendo santificada por la palabra, la iglesia es renovada en el pensamiento por la palabra, empieza a entrar en una dimensión. Pero cuando oramos en el Espíritu, dice que nosotros somos edificados. ¿Cuánto entienden esto? Cuando nosotros entramos en esa dimensión, viene como el power, ¿no? Viene como la dinamita. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí me van a ser testigos. Pero si no tienen ese poder del Espíritu, si no tienen esa dinamita, porque es una dinamita que nos impulsa, nos falta combustible. Decirle que está a tu lado, nos falta combustible. Está como el auto del pastor, ¿no? Que tiene el caballo chiquito, cuando quiere pasar le falta nafta.
porque el auto anteriormente tenía 2 carburadores, 2 bocas, y al ponerle una boca chiquita, cuando quería andar fuerte, se queda, te falta polenta. Necesitamos esa polenta del Espíritu para enfrentar problemas. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos esa polenta del Espíritu para entender que tenemos autoridad cuando nos consagramos. Necesitamos esa polenta del Espíritu para servir al Señor. Porque, hermanos, si nosotros no tenemos esa dinamita, estamos una semana, un mes, chao, nos desanimamos, nos bajoneamos, nos dejamos con alguien y largamos todos. No tenemos persistencia, no tenemos permanencia, no hay raíces espirituales porque somos emocionales. Y el emocional, un día está bien, el otro día está mal. Un día está contento, otro día está... Y así dice que el hombre dice que es inconstante en sus caminos. Entonces necesitamos ser constantes. Para ser constantes, para ser fieles, para estar enraizados, para poder crecer y madurar, necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Diga conmigo, constantemente. Amén. Porque a veces vamos a los retiros o vamos a un lugar y de repente, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué fue lo que viví? Pero al otro día se te enferma el gato, al otro día tenés que pagar la luz, al otro día el jefe está endemoniado, al otro día te duele la cintura y necesitamos la fe y la llenura del Espíritu. ¿Cuánto dice el amén? Porque las experiencias son lindas, pero dice la palabra que nosotros tenemos que vivir por fe. Y hay personas que cuando no tienen experiencia se ofenden con Dios, se enojan, pero nosotros tenemos que vivir por fe. Las experiencias vengan o no vengan, gloria a Dios, si vienen, si no vienen, no importa. Porque es la fe lo que nos va a sostener cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando te traicionen, cuando alguien te pase algo, lo que te va a sostener es confiar que Dios está con nosotros. Es confiar que Dios va a proveer. Es confiar que Dios tiene un propósito con mi vida. Es confiar que Dios me llamó para que yo participe dentro del cuerpo. ¿Cuántos comprenden esto? Dios, pero eso lo alcanzamos cuando maduramos, cuando entramos en la madurez, ¿sabes? Entendemos que no somos llamados para estar en la tribuna, somos llamados para estar en el equipo que patea el arco. Amén. Pero no lo alcanzamos a entender hasta que no maduramos. Y la maduración es un proceso, diga conmigo, es un proceso. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a la transformación de esto. Diga conmigo, el Espíritu Santo nos ayuda a la transformación de nuestra mente. Porque si no cambia nuestra mente, no cambia nuestro vocabulario, no cambia nuestros actos, tenemos una boca de derrota, una boca de incredulidad y actitudes que no son compatibles con el Espíritu de Dios. Necesitamos ser renovados para tener un idioma de victoria. Dios me va a sacar, Dios va a proveer, Dios me va a usar. El Señor va a tocar a mi familia, dice la palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Mi casa va a servir al Señor. Primero tenemos que servirlo nosotros, ¿no? Porque pretendemos que nuestros hijos sirvan al Señor y nosotros calentamos banco hace 40 años. No, nuestros hijos van a ver lo que hacemos. Amén. Si oramos, van a orar. Si colaboramos en la iglesia, van a colaborar. Si sembramos, si diezmamos, si ofrendamos, ellos van a hacer lo mismo. Pero ellos no van a hacer lo que no ven en nosotros. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, eso nos sale solo. Nos brota, porque es Dios que te inspira, es Dios que te apasiona. No necesitas que alguien te motive, ni alguien que te dé manija, ni tú eres un ganador, eres un vencedor. No, es el Espíritu que te motiva, porque hay relación. Si hay relación, hay reacción. Si no hay relación con Dios, mirá lo que está a tu lado, no hay reacción. Todo te da lo mismo. Venimos una vez cada 3 meses, leemos la Biblia cada 6 meses, y todo es chato. No funcionamos bien en la familia, no funcionamos bien en la economía, no funcionamos bien con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Nada funciona bien, porque si no hay relación, no hay reacción. No somos movidos, no somos motivados. Cuando uno ve a los deportistas, cuando uno ve a los científicos, ¿qué es lo que los motiva? Es la pasión. La pasión hace que sobrelleven los problemas, los dolores, la lluvia, el frío. Usted va a ver un deportista con frío, con lluvia, el tipo va corriendo, el tipo y está, porque está apasionado. El único que nos apasiona es el Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, habrá mediocridad en nosotros, hermanos. Y la mediocridad es terrible. ¿Cómo sabe, pastor, por qué la viví? La viví. Y es horrible, pero Dios quiere que entremos en la dimensión del Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces,
cuando miramos la Escritura, unos versículos de aquí, dice, versículo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Y escuche el 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, no es un idioma, ¿no? Porque vio que están los que dicen, no, pero esos eran idiomas. No. El que habla en lengua, el que es bautizado por el Espíritu y recibe el don de lengua, habla un idioma del Espíritu. Amén. Que puede ser un idioma conocido o un idioma desconocido. ¿Cuántos pueden comprender esto? Yo recuerdo cuando el Señor me bautizó, digamos, imagínense, yo era pentecostal y en la iglesia pentecostal, si vos no tenías el bautismo en lengua, eras como la oveja negra, ¿viste? Porque en ese tiempo se entendía que el que tenía las lenguas tenía el poder de Dios. Decía que está a tu lado, nada que ver. Porque el poder de Dios te lo da cuando tenés el fruto del Espíritu. Amén. ¿Cuánta gente que habla en lengua pero tiene una lengua más larga para hablar peste de los demás? Hay un montón de gente que habla en lengua pero no ha sido transformada. No tiene santidad, no tiene pureza, todavía tiene una doble vida. Pero las lenguas es un don, diga conmigo, es un don. Ahora el carácter es transformado cuando me consagro, cuando abandono el pecado, cuando me arrepiento, cuando confieso, cuando busco la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el carácter es transformado cuando yo empiezo a buscar la santificación. Pero los dones son dados por Dios. Y los dones, digamos, hay personas que pueden tener muchos dones, pero no tienen carácter. ¿Cuántos saben eso? Personas que profetizan, sanan enfermos, levantan paralíticos, pero tienen 2 o 3 mujeres, le deben a medio mundo y hacen cosas terribles. Pero Dios, por misericordia, la gente usa los dones de esa persona. Pero si entra al cielo, no sé, no soy quien para cuestionar. ¿Cuántos pueden entender? Una cosa son los dones, otra cosa es el carácter. Hay dones que ya dice que los dones son irrevocables. Hay dones que Dios te dio a vos y a mí que no nos quita nadie, pues son dones que Dios nos dio. Ahora el carácter, diga conmigo, es otra cosa. Ya es otro tema. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice este versículo 2. Decirle a que está comiendo guiso esta noche. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues, ¿qué dice? Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Usted escuchó hablar en lengua a alguien? Sí, algunos hablan en lengua. ¿Usted le entiende lo que dice? No, a no ser que tenga interpretación de lengua. ¿Cuánto entienden esto? Porque habla misterios, pero también somos fortalecidos, somos renovados. Por eso es importante que si usted tiene esa llenura y ese don de lenguas, ¿cuánto tiene el don de lenguas? A ver, levante la mano. 4, 5 en toda la iglesia, es lo que le estoy diciendo. Decirle que todo es terrible. Es terrible. Pero eso no solo pasa acá, pasa en un montón de lugares. Usted va a ver espectáculos, va a ver luces, va a haber una gran banda musical, va a haber mucha riqueza en los lugares, mucha pompa, pero poco espíritu. En los eventos va a haber 50.000, 60.000 personas, pero evangelizando en los hospitales, en las calles, diga conmigo, muy pocas. Emoción. Ay, cómo me gusta esa alabanza, me emociona, me hace llorar. Pero estamos más fríos que un cubito. Necesitamos llenarnos del Espíritu. Amén. Porque Dios está necesitando una iglesia que sea como la iglesia que impactó al mundo conocido. Hombres sencillos, sin estudios, sin letra. Hombres, digamos, que muchos dirán, pero este tipo, ¿cómo Dios lo usa? Los usó porque fueron llenos de Dios. ¿Cuánto entienden esto? No porque hablaban lindo, no porque tenían una buena oratoria. No está mal si usted estudia oratoria y usted habla, aprende a hablar, pero eso te falta nasta. Necesitamos el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Podemos hablar lindo, hacer reír, contar chistes, ser, digamos, como unos showman, pero si no estamos llenos del Espíritu, es solo como un címbalo que retiña. Necesitamos como iglesia volver a las primeras obras, hermano. Hacer nuestro devocional, volver a la lectura, no a mirar videos cortitos, porque vas viendo videos cortitos y se te hace una ensalada rusa, no entendés nada, no aprendes nada. Tenés que leer un capítulo, interpretarlo, buscar un diccionario bíblico, escuchar las predicaciones expositivas, anotar lo que el pastor
habla para que te quede en la mente y para que te fortalezca del espíritu. ¿Cuántos pueden entender esto? Si no te pasa en la mente, hermano. 10% que agarramos cuando escuchamos, y si no estamos prestando atención, el 2%. Cuando saliste a la puerta, decís, ¿qué dijo el pastor? Ni idea, che. No sé qué dijo. No estaba lindo lo que habló, pero no entiendo nada. Y pasan los años y estamos tomando leche, hermano. ¿Cuántos pueden comprender esto? Y debiendo ser personas ya ministerios que se expanden, maestros, maestras, mujeres y hombres llenas del Espíritu, que abrimos nuevas obras, que se levantan apóstoles, que se levantan músicos, adoradores, todas personas que puedan extender el reino de Dios. Estamos como en la guardería, todavía tomando leche. ¿Por qué? Porque nada es mágico, hermano. Es así como un deportista se abstiene en el alimento, se prepara, se entrena, se sacrifica. En las cosas espirituales también tenemos que poner actitud. También tenemos que tener disciplinas espirituales. Si queremos madurar, si queremos crecer, si queremos conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, si queremos regocijarnos en la vida cristiana, necesitamos madurar. Si no, siempre tendremos una insatisfacción. Siempre nos faltará algo. Porque nos falta tiempo con Dios. Porque nos falta estar donde Dios dice, acá quiero que estés. Y eso te va a producir gran alegría. Porque podemos estar haciendo cosas, pero no estamos haciendo lo que Dios nos dice. Porque podemos estar en la iglesia, pero nos pasan los años y hay gente que se está muriendo al infierno porque personas que están dentro de las iglesias que tienen un llamado, otros amores le han cautivado más que el Señor. ¿No? Cuando escuchamos esa canción, quemó los otros amores, porque si nuestro amor es Cristo, serviremos a Cristo con fidelidad, a pesar de las cosas que a veces vivimos en este mundo, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Y vemos que dice, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y aquí está el que profetiza, el que proclama lo que está acá, ¿no? El que profetiza a la iglesia, el predicador, el pastor, el ministro, el que ministra. Fíjese para qué uno profetiza, para qué uno ministra de esa manera, para que la iglesia sea levantada. ¿Cuánto puedo entender? El que habla en lengua, diga conmigo, a sí mismo se renueva. Pero el que profetiza, el que predica, el que proclama la verdad inalterable, fíjese, digamos, el destino de esa palabra profética ya establecida en las Escrituras. Dice, pero el que profetiza, ¿habla a quién? A los hombres, a la congregación. ¿Para qué? Diga conmigo, para edificación. ¿Qué significa edificación? Para que aprendamos. Venimos a la iglesia a adorar, pero venimos a la iglesia a aprender. Usted está aprendiendo que hoy, quizás usted no lo escuchó nunca, necesita entrar en la dimensión del Espíritu y quizás Dios le bautice con un idioma que no conoce. Y otros lo escuchan y dicen, che, ¿qué estás hablando? No, lo que dice la palabra. El Señor me bautizó con el don de lenguas. Gloria a Dios. Ya tendremos más de 5 en la congregación. Algo va a pasar, hermano. Se van a derretir los tergopoles. Fíjese, ¿y qué más? Para edificación, ¿qué más? Exhortación, ¿no? Para animar. Porque la palabra nos confronta, la palabra nos direcciona, pero también la palabra nos anima. Amén. Por eso cuando Pablo predicaba, no predicaba un solo tema. Exponía diferentes enseñanzas para que la iglesia fuera edificada sobre buena base. Amén. Si hay palabra de Dios, tiene buena base. Si hay amor, tiene buena base. Si hay búsqueda, hay buena base. Si hay evangelización, si hay discipulado, hay buena base. Porque son bases bíblicas. Y las bases bíblicas, diga conmigo, funcionan hoy y funcionaron ayer. Pero si Cristo no es el fundamento, es show, es teatro, es pantalla, es ruido. Y eso, hermano, es como algo que no tiene vida. Pero fíjese, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y ¿qué más? Y consolación. Dios consuela por la palabra. Y el que habla en lengua extraña, escuche, ¿qué dice? Asimismo se edifica. Algo va pasando en tu espíritu cuando hablas en lengua. Gloria a Dios. Por eso le animo a los hermanos que hablan en lengua que oren en el Espíritu. Que oren un buen tiempo, media hora, 1 hora. Porque va siendo uno renovado y edificado. Y los que van a recibir en esta noche, porque hay muchas personas que la recibieron,
pero al segundo día dejaron de hablar. ¿Cuánto entienden esto? Muchas personas aquí han recibido porque no hay búsqueda. Y si no hay búsqueda, está el espíritu, pero está como apagado, como adormecido, como un fueguito del calefón, ¿no? Como el piloto. Si el Señor te bautizó con lenguas, hermano, hay personas que yo sé que la han bautizado, pero que no están hablando, porque no oran, porque no buscan, necesitas encenderte, porque eso el Señor te va a renovar y vas a poder vencer todo lo que no puedes vencer en tu carne, en tu fuerza, lo vas a vencer en el Espíritu. ¿Cuántos pueden entender esto? Y lo van a tomar. Los que han sido bautizados pero ahora no están hablando en lenguas. Y hay otros que, pastor, yo cuando me convertí hablé en lenguas. ¿Cuánto hace? 25 años. Bueno, es tiempo que cante esa canción. Y yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. ¿Qué necesitamos hacer para volver a renovarnos? Diga conmigo, arrepentirnos, confesar. Decirle, Señor, yo sé que he descuidado tu presencia. He descuidado la lectura, he descuidado la meditación, he descuidado de compartir el Evangelio, he descuidado tantas cosas que algo se apagó en mí. Y es más, si me congrego o no me congrego, me da lo mismo, porque estoy más frío que un cubito. Pero si vos le pedís perdón al Señor y te humillás delante de Él, si hay algo que odia el diablo, que nos humillemos. ¿Cuánto sabe esto? Hay algo que odia el diablo, es que nos humillemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos humillamos, Dios nos restaura. Y te va a levantar con más fuego que antes. Y vas a hablar más lengua que antes. Y te va a usar en el ministerio más que antes. Porque es la noche que el Señor te da la oportunidad. No es casualidad que Dios trajo esta palabra. ¿Cuánto entienden esto? No es casualidad que llegaste en esta noche fría donde muchos dicen, no, me quedo mirando Netflix. Bueno, pero vos obedeciste a Dios. Y Dios te trajo para que escuches esta palabra, porque yo no estoy hablando, Dios te está hablando, para que te levantes, para que vuelvas al primer amor, para que el sueño que Dios tiene con vos se cumpla, porque Dios ya lo tiene trazado, pero ¿cuántos recuerdan Jonás? Dios le dijo a Jonás, Jonás, andá a Nínive, era el hombre que Dios iba a usar para alcanzar una ciudad de 120.000 personas. ¿Y qué hizo Jonás? Diga conmigo, se tomó el buque, se fue para el otro lado. Hasta que tuvo que pasarla oscuro, diga conmigo, pasarla oscuro, pasarla mal. Y en ese momento de pasarla mal, dijo, Señor, hacé conmigo lo que tú quieras. ¿No? Y ahí Dios lo usó para que 120.000 personas se salvaran por su ministerio. Y con esto termino, tengo mucho más, pero voy a terminar. Le cuento mi testimonio. Llegué a la iglesia los primeros años, estaba de camillero. Si me decía dónde está el Génesis, me costaba buscarlo un poco. Pero cuando iba caminando, yo tenía muchas cosas en mi mente. Yo a los 9 años ya había aprendido el oficio, 18 ya era un profesional. Mi mente estaba mi negocio, mi casa, mi auto, mis proyectos, que no estaba mal. Pero cuando iba caminando a la iglesia, el Espíritu Santo me hablaba y ¿sabe qué me dijo? Cuando estés delante de mi presencia, ¿qué excusas me vas a poner? Porque yo le puedo asegurar que tengo una excusa así. Que tengo 3 hijos, que estoy levantando la casa, que esto, que el otro. Y cuando Dios me habló así, pero no sentí una voz ni un ángel, iba cantando. Y Dios me habla por el espíritu al alma, ¿no? Aquel que entiende esto lo va a discernir. Dios a otras personas le habla en sueño, a otras personas nos habla por la palabra. Bueno, a mí vino a mi mente algo muy fuerte y el Señor me dijo, ¿qué excusa me vas a poner cuando estés delante mío? ¿Sabe qué? Se me temblaron las patas. Porque si vos rechazás mi llamado, yo no sabía nada de esto y de todo lo que Dios hizo en todos estos años. Muchas almas se van a perder por tu causa. Wow, le digo que fue fuerte, ¿eh? A partir de ahí nos faltaba una reunión, había que limpiar la iglesia, había que hacer chorizo, había que hacer, y ahí, diga conmigo, se puso las pilas el pastor. Gracias a Dios hasta hoy Dios me ha sostenido. Pero estoy feliz de poder haber reflexionado, porque sería triste de poder haber alcanzado todas las cosas que podría haber alcanzado, porque yo tenía muy buena economía, un chalet terminado y un montón de cosas, y que podía haber alcanzado cosas materiales, pero un día nos vamos a morir. ¿Cuántos saben que nos vamos a morir? Imagínense que Dios me dice, ¿no? Tuviste toda la vida afanándote por las cosas de esta tierra y miles se perdieron por tu causa. Terrible.
Que Dios nos ayude a reflexionar, hermanos. Sobre todo, hermanos que tienen años de la iglesia y que escuchan mensajes, pero Dios un día nos va a pedir cuenta. El problema no es morirnos. El problema es que vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Tenemos la palabra, tenemos el mensaje, tenemos el ayudador, el Espíritu Santo, tenemos los mentores para entrenarnos. Es nuestra disposición de decirle, Señor, acá estoy. Pero tenemos que entrar en la dimensión del Espíritu. Y al poco tiempo el Señor me habló a través de una enseñanza, estábamos en un grupito chiquito, y me dijo el Señor, el Espíritu de Dios vendrá sobre vos y te voy a cambiar la mente, esa mente carnal que tenés, ¿no? Y cuando llegué a mi casa, nos pusimos a orar con mi esposa, el Señor la tomó en profecía, ella no sabía nada, y Dios me dijo lo mismo a través de ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cambiaré la mente. Al tiempo, no sé cuánto tiempo, voy a la iglesia, había un altar, imagínense, yo no tenía las lenguas y buscaba ser lleno del Espíritu, pero vio cuando uno busca y no pasa nada, pero hay que insistir, decirle que hay que insistir, ¿no? Y me iba medio amargado porque no recibía, ¿no? Entonces viene alguien y se acerca a mí y dice, Dios te da lo que estás necesitando. Entonces cuando se va este varón, este predicador, empecé a sentir un fuego que me envolvió, empecé a llorar y a reír y empecé a hablar en un idioma que nunca había hablado. Y a partir de ese momento ya mi vida no fue más la misma. Ya vino una transformación que no paró hasta hoy. Y todavía necesito ser transformado porque todavía Dios tiene que seguir tratando conmigo. Pero fue un motor que me empujó a nunca más volver atrás ni salir de lo que Dios me estaba pidiendo. Por eso te animo a que lo busques. Porque como me pasó a mí, que me acuerdo que me costaba ir a las reuniones, yo trabajaba a 50 kilómetros de la iglesia y venía a casa cansado y a veces me costaba ir a la iglesia y me costaba comprometerme, me costaba hacer... Pero cuando el Espíritu vino sobre mí, nada me costaba. Todo era hermoso. Es más, a veces estábamos 7 días con mi esposa, ministrando, lunes con Casa de Luz, 30 Casa de Luz, martes, miércoles predicaba, viernes predicaba, sábado predicaba, domingo en la mañana predicaba, y estábamos con los retiros espirituales y era como una dinamita que vino sobre mí. Y antes apenas quería ir a la iglesia. Diga conmigo, es importante ser lleno. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos en esta noche quieren ser llenos? Gloria a Dios, es cuestión de buscarle. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!